Mis amados hermanos, muy buenos días, un cordial saludo, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Estamos considerando preguntas que aparecen en la Escritura, en nuestra versión Reina Valera. Bueno, mis amados, quiero que me acompañen a mirar estas preguntas, este misceláneo que se hace aquí en esta porción de la Escritura. Y vamos a considerar quién pregunta, a quién le pregunta y por qué de la pregunta. Entonces, oramos y que el Señor nos esté guiando en esta mañana. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar en tu palabra. Gracias, Señor, por informarnos para ser formados. Y yo te ruego, Señor, que en esta mañana seas tú quien hables a cada uno de nosotros y que también nosotros podamos escucharte. Ruego, Señor, que nos ayudes a tener esa buena comunión contigo, esa comunión que tú anhelas y deseas a través de esta nuestra oración. Muchas gracias, Señor, y a ti la gloria por siempre damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, 18:23 del Génesis capítulo 18, versículo 23. Y voy a estar leyendo hasta el versículo 33 para que consideremos y miremos con un poquito de detenimiento lo que plasma aquí el Señor para cada uno de nosotros, esta información que el Señor nos brinda. Dice 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagan morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bueno, mis amados, quien está haciendo algunas preguntas es Abraham. Lo vemos haciéndole preguntas, y aquí a quien le preguntes al Señor, al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, le está haciendo estas preguntas. ¿Y por qué hace estas preguntas? Bueno, porque el Señor ya había decretado, ya había establecido, ya había determinado que Sodoma y Gomorra deberían ser enjuiciadas y que se debería aplicar juicio contra ellos por la maldad que se encontraba la condición de los seres humanos allí en este lugar, por falta de arrepentimiento, porque habían desechado a Dios, porque no querían tenerlo en cuenta para nada, y pues por supuesto por la maldad que se generaba al distanciarse de Dios. Aquí en el 23 nos dice la escritura, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Y bueno, en la primera oración intercesora que aparece en la escritura, Abraham orándole al Señor. Dios nos habla para tenerlo presente y para que refresquemos nuestra mente. Recordamos que Dios nos habla a través de su palabra. La Biblia es la revelación de Dios, es Dios dándose a conocer a través de la escritura. Y nosotros, por medio de la oración, nos comunicamos con Dios. Entonces aquí es una oración que hace Abraham a Dios. Y bueno, él intercede, vemos una oración intercesora, intercediendo por Sodoma.
Bueno, aquí aprendemos muchas cosas que debemos tener en cuenta, que dice aquí en la escritura, y empieza Abraham diciendo, quisieran 50 justos allí en Sodoma y Gomorra. Y el Señor, por supuesto, dice que no destruiría Sodoma y Gomorra si hubiesen 50 justos en esa ciudad. Eh, Aquí bien, en el 25 también nos dice en la última parte, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí con mucho respeto está hablando a Abraham, está considerando, bueno, resaltando y está considerando que está hablando al juez de toda la tierra. No vemos y esto son buenos parámetros para cada uno de nosotros cuando nosotros oramos al Señor. Está haciendo una petición, está haciendo una petición justa, está haciendo una petición no solamente por beneficio personal, sino en pro de otros y para beneficio de otros, los de Sodoma y Gomorra. Y dice aquí el 26, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Esa es la justicia de Dios, ese es el amor de Dios. Y lo que Dios dice, lo cumple. Si Él encontraba allí 50 personas justas, justos no eran porque fueran solamente buenas personas, sino 50 personas en esas ciudades. Si hubiese 50 personas que temieran a Dios, que le creyeran a Dios, que conocieran de Dios, Él dejaría su juicio en espera. Él esperaría que a través de esos 50 gran parte de la ciudad pudiera conocerle, y daba esperanza y daba oportunidad para que estos pueblos se arrepintieran. Pero vemos que no es así. Dice aquí la escritura, el 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Una característica más, mis amados, de que Abraham reconoce quién es él delante de Dios, polvo y ceniza. Aunque está haciendo estas preguntas y está deseando que el Señor le responda en una forma positiva, pero una vez más él reconoce su condición. Creo que esto es bueno también para cuando nosotros tengamos esa comunión con el Señor, para aplicarlo y no pasar esta oportunidad, para que reflexionemos de qué manera nosotros nos estamos acercando al Señor. Estamos reconociendo, como les digo, como les expreso, estamos reconociendo quiénes somos nosotros delante del Señor. Aprendamos aquí de la actitud que tuvo Abraham para con el Señor. Reconoció quién era él. Soy polvo y ceniza. Dice aquí en el 28 que si hallare 45 justos. Y dice el 29, y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y allí sigue bajando la cifra. Abraham intercediendo, el del 30, nuevamente. Y dice, versículo 30 del capítulo 18 del Génesis, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Abraham estaba considerando y estaba siendo consciente de que Dios perfectamente, que lo que iba a hacer, no lo iba a hacer con injusticia, lo iba a hacer con plena justicia. Lo iba a hacer porque conocía perfectamente la condición de esa ciudad. Por eso baja rápidamente Abraham de 50 a 45, de 45 a 40 y de 40 a 30, y ya vamos, como nos lo dice aquí en el 30, versículo 30, quizás se hallarán 30, respondió, no lo haré por amor a los 30. Abraham era consciente de que Lot estaba allí, su sobrino, persona, un familiar muy cercano, muy amado, muy querido por él, y estaba en esa ciudad. Y él sabía que si Dios hacía juicio contra toda la ciudad, pues él también iba a recibir juicio. Pero sabemos y vemos aquí que Dios no lo va a hacer de esa manera. Dios estaba dando la oportunidad que si habrían 30, no iba a castigar. 30 en medio de toda esa ciudad. Y vemos que, bueno, también como aplicación para
cada uno de nosotros. Sabemos que hay ciudades, hay lugares donde quizá decimos eso está plagado de maldad, pero aún dentro de esa condición que consideramos algunas veces que se encuentran algunos lugares, quizá haya justos allí, que sean pocos, puede ser, pero por esos pocos esperamos en el Señor que más injustos puedan conocer del Señor Jesucristo y se vuelvan justos bajo la gracia y misericordia del Señor. Y sigue hablando, dice el 31, y he aquí, ahora sé que he emprendido el hablar a mi Señor. Quizá se hallarán allí 20, no la destruiré, respondió por amor a los 20. De 50 a 20, y sigue hablando en el 32 y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. Y el Señor dice, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Abraham una vez más estaba considerando a Lot, su familia, hacía cuentas aproximadamente que el Señor no llevará a cabo su juicio contra toda la ciudad. Y bueno, Dios es bueno, para siempre su misericordia, Dios es juez justo. Y mis amados, creo que esto nos deja una buena reflexión, una buena consideración para cada uno de nosotros. Quizá pensamos que en el lugar donde nosotros nos encontramos es un sitio donde prima la maldad. Estamos rodeados de personas que aborrecen y de pronto menosprecian al Señor, donde no le creen y le rechazan. También consideremos nuestra condición allí, qué papel y qué responsabilidad nosotros tenemos en ese medio donde consideramos que hay mucha maldad. Si Dios nos tiene allí, si Dios nos tiene en ese lugar, pues es para que cumplamos un propósito, para que podamos dar a conocer su nombre. Quizá cuando el Señor nos permitió conocerle, ¿dónde nosotros nos encontrábamos? ¿Dónde estábamos nosotros? Quizá, como lo vemos, como injustos, y así éramos nosotros, injustos, aborrecedores de Dios, injuriosos, personas sin ningún temor de Dios, pero alguien en medio de nosotros, en medio de ese lugar tan oscuro en que vivíamos, Dios usó a una persona, y gracias a Dios, gracias a esos hombres fieles, a esos hombres que estaban en medio de esas tinieblas, esa luz que estaba en medio de esas tinieblas, hoy nosotros podemos ser luz y también llevar bendición y esperanza a aquellos que no la tienen. Mis amados, yo les pido en el Señor que podamos ser esos instrumentos en sus preciosas y divinas manos. El mundo está oscuro, el mundo se está desarrollando en una situación muy lamentable, pero aquí estamos nosotros para hacer luz y para llevar esperanza a todo aquel que la necesite. Ánimo en el Señor, mis amados hermanos, y un bendecido día en Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención.